Muchas bendiciones. Creo que no, bueno, este video no se puede voltear. No voy a hacer lives por ahora. Bendiciones, van a escuchar mi voz. Sí, que estoy grabando desde una cámara de mi celular. Me encuentro ahora en la ciudad de Pachacútec. Bueno, no voy a hacer este video, mejor dicho, no voy a hacer un live porque, bueno, se borra y toda la cosa y hay unos ciertos inconvenientes. Quería decirles lo siguiente, bueno, en mi experiencia personal con la autoestima y el amor propio, como creyente y como hija de Dios. Para los que vayan a ver, mi nombre es Patricia. Aquí voy a voltear mi cara para que puedan verme. Hola, bendiciones. Y bueno, la verdad es que yo siempre he sido humillada durante toda mi vida. Desde que yo era una adolescente, a partir de los 12, 13 años. A los 12 me eché a perder la espalda. Cargué pesos, me equivoqué y me equivoqué por completo. ¿Por qué? Porque, porque la gente hizo lo que quiera. Como yo era demasiado mansa y demasiado humilde, era recontra, pero como una ovejita mansa. Y entonces la gente barría conmigo y hacía lo que se le daba la gana por mi humildad. Hasta que en realidad a mí nadie me quiso, todo el mundo me rechazó. Para entonces aguanté como sea 5 años. Me mandaron, recuerdo, antes de eso me mandaron al psicólogo. ¿Por qué yo me alejaba y por qué me pasaban tantas cosas? En realidad ellos, los 37 o 38 compañeros me hacían daño todos al mismo tiempo, se burlaban de mí. Yo era demasiado humilde, yo no contestaba, no decía nada. Y a mí me hacían, en realidad los diablos eran ellos, porque a mí me hacían quedar mal. Entonces hasta me hacían cosas desagradables, pero eso era porque era humilde y se aprovechaban. Siguiente pasó con mi padre, que también es una persona narcisista. Para entonces, les estoy diciendo, ahorita estoy mostrando la ciudad en la que yo estoy siendo procesada. Acá es una linda ciudad de Pachacútec, se puede decir linda también porque estoy pasando muchas cosas muy terribles. Y el Señor se está encargando de mucho y va a seguir procesándome acá. Soy su hija y su servidora. Tan solo quiero decirles algo. Durante todo este tiempo, la gente ha hecho lo que quiera conmigo, hasta en el trabajo. Me han humillado, me han tirado al piso, me han dejado a un costado, les he estorbado a la gente por querer ganarme unas monedas. Un día me acuerdo que yo llegaba tarde y estaba mal yo sufría de esto. Y me botaban aquí para allá, amados. Mi propio padre veía que yo descansaba. Un día llegué para poder cambiar. Yo trabajaba como comerciante en la calle vendiendo chupetes. Soy de Lima, Perú. Bolis que le llaman en otros países, acá le llamamos en Lima, le llamamos Lima, Perú, le llamamos marcianos. Entonces eso yo trabajaba de frutas, yo lo hacía diariamente. Todos los días, de lunes a domingo trabajaba. Entonces la persona con la cual vivía, yo tenía necesidad, dije ya un día me harté y yo voy a empezar a trabajar. Al principio me ayudaba a poner los marcianos o como tú la quieras llamar, esas frutas congeladas con bolsita, y lo colocaba en la refrigeradora, en el congelador. Conseguía todo lo que podía y a veces me quedaba bastante y no vendía. Era completamente humillada por la gente, por los que estaban ahí, por una señora
que vendía flores y me botaba. La ignorancia. Entonces, otra señora que vendía su papa rellena, acá en Lima es muy conocido, también quería ocupar el puesto y muchas cosas me pasaban, me botaban. Un día en marzo, ya justamente así como estos días más o menos, que va a ser para el 24-25 de marzo del 2024, yo me paro frente al mercado y me llega y me botan. Yo anteriormente me acuerdo que me paraba, yo no sabía que la señora tenía un terrenito, bueno, en pocas palabras, metafóricamente hablando, que le pertenecía a la calle a esa persona y hablaba en ese lugar como si le perteneciera. Entonces dijo el otro, entonces así empezaron a decirme que eso le pertenece, que yo me fuera para otro lado. Y yo, como yo no podía discutir, me sentía mal y tenía problemas en otro lado, agarraba y me iba. Entonces al final terminé guardando un resentimiento a esa gente y al final me fui. Luego de eso, de ese tiempo, vino el golpe, vino otro lado, vino la maldad de mi familia, de mis padres, la incomprensión. Vino todo eso que me está viniendo, que me estuvo viniendo. Y yo, la verdad es que yo no sentí comprensión de parte de mi padre, es como que no estuviera ahí. Se volvió más frío cuando se alejó de Dios, se volvió por causa del trabajo. Entonces, así similarmente yo estuve pasando muchas cosas. 3 años soportándolo desde el 2024, que vendría a ser 4 años. Porque yo antes vivía en una casa de una señora por ayuda, porque antes estuve viviendo en casa que era un infierno y tenía que viajar desde Tacna hasta Lima, que era un día por lo menos. Entonces yo no tenía no tenía nada y solamente cogí mis cosas y como se agarré, empecé a lavar, a guardar todo lo que necesitaba. Ya estaba lista mi ropa para que estuviera limpia y poder meterla al equipaje donde yo tenía que guardar mis cosas y largarme de esa casa, porque no era permitido que yo buscara a Dios y que solamente estuviera afanada nada más. Y bueno, y así no había para nada, era horrible. Entonces el Señor me puso en el corazón de esa persona para que yo viajara y salí. Igualmente fui humillada por esa persona más adelante. Yo hablaba por la distancia, por teléfono, pero las cosas eran diferentes cuando empecé a vivir con ella. Fue humillada también, me llevé una gran decepción, abrí los ojos al ver que esta ciudad que parecía tranquila no lo era. Entonces ya eso ocurrió en el 2021 hasta el 2022, que empecé a irme. He sido terriblemente humillada. Pensaron que yo era una estúpida, una tonta, porque sabía que yo había salido de un hogar lleno de problemas y de oscuridad, y sabía que yo tenía algo terrible que esa persona sabía, sin embargo estaba pecando. Entonces, y lo tengo que decir así porque la verdad es esa es la verdad. Entonces así empecé a darme cuenta de que no era real lo que yo tenía en mi vida, nada era real. Empecé a ir más adelante, ya la señora se aburrió de mí, se aburría completamente de mí. Yo les digo la verdad, solo una parte yo no podía ver con los ojos así físicos o espirituales, no sé, estaba ciega. Y se aburría de mí, se aburría porque yo cometía errores, pequeños errores nada más que se podían arreglar. Quería exigente al máximo, pero cuando su familia se equivocaba, yo solamente miraba, y al final yo recuerdo que hacía cosas, me cerraban la puerta del baño con llave, pero a su familia no, me acuerdo que hasta sin comida me dejaban todas las cosas sucias, yo lo tenía que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué aguantaba tanto? Entonces,
así era el proceso que yo tenía que vivir yo, pues yo no sabía que era porque yo tenía que predicar a la iglesia tibia y a la iglesia religiosa. De ahí yo salí porque esa señora era farisea. Un día me dispuse, la congregación tenía por espacio de 30 días para poder ayunar, me hacía la vida imposible. Estaba su sobrino, me hacía la guerra, no quería que orara. Entonces me insultaba, me acuerdo que era, ¿cómo me dijo? Me dijo algo horrible. Entonces, prácticamente me insultó, yo ayudando ahí. Entonces, me pagaron mal. Y con el pasar del tiempo, bueno, así estuve por lo menos. Me ayudó una parte, sí, a liberarme, pero la otra, su actitud, esa fue la que cambió todo. Al final de las cosas, al final les digo que la persona no recapacitó, igual sigue siendo igual, pero a mí no me interesa porque cada uno va a dar cuentas. Entonces, también hacía, bueno, algunas cosas que ya lo voy a omitir, lo más importante. Me vi obligada a irme de ese, a irme de esa casa por mientras para buscar trabajo. Y ni siquiera la encontré echada en la cama, no le importó, yo tenía que inclusive escaparme porque tenía hambre. Tenía que vérmelas yo sola, porque la señora ya no le importaba, pero para su hija sí estaba. Su hija, la que no hacía nada, absolutamente nada, dormía hasta las 10, 11, 12 de la mañana, del mediodía dormía. Se levantaba tarde y yo me levantaba, bueno, a veces me quedaba dormida así. Y yo era la mal vista ahí. ¿Por qué? Porque yo cometía errores, por los errores, pero no como siempre. Entonces lo mismo me está sucediendo ahora, pero peor el doble. Entonces solamente les estoy diciendo desde mi experiencia. Lo último que voy a decir va a sonar chocante para muchos, pero lo voy a decir. Entonces, para entonces, ese tiempo, yo no sabía nada qué era. Conozco la humildad y a veces tuve que soportar muchas cosas por hambre. Gente que no es mi familia, escuchen bien, me dieron abrigo, comida. Hasta el día de hoy no importa que es bastante, pero tiene la condición de darme de comer. Mi padre no al principio el Señor me mandó un proceso cuando ya la señora me sacó de su casa, porque hasta aquí yo no me entiendo contigo, porque no tenía amor, no tenía paciencia, solamente practicaba religión, era religiosa, farisea, criticona a su prójimo. Cuando caía un hermano se ponía, mira, ¿para qué retrocedió? Decía, porque él empezaba a murmurar, a criticar, falsa. Inclusive hasta me empezaba a atacar cuando yo estaba orando, me insultaba a mí. Y me fui obligada, bueno, yo salí a trabajar también en ese tiempo, estaba llorando en plena, me fui llorando hasta ese mercado, me acuerdo, y como sea, busqué trabajo, me pusieron y me ganaba aunque sea un poco de puñado para poder sobrevivir. Y así fue. Y así fue todo hasta que fui a parar a la casa de mi papá. Ahí sí me las vi feo. Peor, fue terrible. El Señor ya me estaba mostrando en la casa anterior que me iba a venir persecución. Y todo el año, desde el primer día en la noche, recuerdo que yo estaba trasladando mis cosas. Antes de eso me acuerdo que yo estaba con asma, estaba con una enfermedad que por causa del estrés, porque yo lo fue provocado la presión. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque me hacían la vida imposible sin ser mala, porque esa gente era mala. Entonces, por eso es que no tengo amistades, no tengo y no lo voy a tener porque el Señor ya me puso así y yo lo tuve que entender en el propósito, y que diga en el propósito, en el proceso. Y para entonces, ya más adelante, tuve que pasar muchas cosas. Realmente fue muy difícil y fue muy duro vivir esa experiencia. De ahí para adelante, la señora no tuvo paciencia,
bueno, me llevó a lugares que conocí. Era disculpen, una persona estúpida e ignorante, porque sabía que yo no era tonta. Fui considerada hasta por las iglesias, no me tomaban en cuenta, eran fríos, no había amor, no había cambio ahí. Y bueno, el Señor me sacó de esas iglesias frías y ahora le sirvo al Señor de una manera libre. Soy libre de la esclavitud religiosa, soy libre de apariencias, porque yo vivía en pecados y entonces yo también murmuraba, yo también condenaba y entonces el Señor me hizo libre, aunque tuve que pasar un proceso de persecución terrible, donde mi propio padre me está persiguiendo y me insulta. En estas últimas semanas me ha estado insultando terriblemente, llamándome fea, 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 me dijo. Eres una bruja, eres así, eres el otro, jorobada. Y no sabe el sufrimiento que yo he tenido. Entonces, y así empezaba a hacerme de la nada. Y entendí que el Señor me estaba revelando cosas, pero bueno, me las reservo. Y entonces entendí que no tenía nada que ver conmigo. Ahí pude verlo. ¿Y por qué aguanté? Porque simplemente por ser fiel a mi llamado y a mi propósito. Porque yo tengo un llamado para las almas heridas. Por eso estoy acá. Por eso estoy en esta ciudad de Lima. Por eso estoy aquí, por las almas y por el propósito, el llamado que Dios me ha hecho a mí, siendo fiel, inclusive hasta que me he querido ir por ahí, como les estoy haciendo ver, me he querido largar, coger mis cosas y largarme a otra ciudad. No saben cuántas veces he querido irme a otro lado, a buscarme mi empleo. Yo lo había intentado todo, pero nada me había dado resultado. Entonces, la verdad es que fue muy difícil, les digo la verdad. Muchas veces, inclusive hasta donde están viendo ahora, ahí yo fui a parar en la noche a llamar a un pastor, no en esa casa, sino que estuve parada ahí porque me humillaron. Me dijeron, ¿cómo se llama? Me dijeron, ¿tú qué haces? ¿Tú me lavas la ropa? ¿Tú me lavas esto y el otro? ¿Tú me lavas? Si hicieras algo, me dijo. Me sentí humillada, estaba desesperada, le busqué a la vecina, le contaba todo, tampoco me entendía mi proceso porque es religiosa y no tiene una relación que, en pocas palabras, vive de apariencia, como dice la Biblia. Entonces, como el Señor detesta ese lado y detestaba porque, bueno, yo les digo, yo lo viví desde ser una falsa cristiana. Entonces, así fui llamando a esa persona y no encontraba su número, por lo menos casi más de como una hora creo que se demoró y dijo que no lo encontraba. Al final yo creo que me fui a encontrar con ese pastor de una congregación que me mostraba videos de su celular, me mostraba muchas cosas y bueno, yo pensaba que iba a encontrar la solución ahí, inclusive hasta en el trabajo y todo, tampoco se me dio. No pasó nada, tenía muchas cosas para mí, inclusive hasta ayer les soy sincera, de largarme y poder tener un alquiler, pero como está la situación en otros distritos y acá más o menos está libre, por eso es que yo no estoy yendo para otros lados, porque está difícil. Ustedes los que se han enterado en las noticias, ahí está. Entonces, como les digo, el lugar que les he señalado, ahí estuve pasando yo, llamando. Al final casi me voy, estábamos haciendo planes, tampoco se dio, bueno, en fin. A lo que quiero decir, hasta el día de ayer dije ya no aguanté, con una amiga tampoco ya no aguanté, ella nomás, aunque no me escuchaba para nada, por un tiempo parecía que yo dije esta es perfecta para ser mi amiga, ni siquiera con las amistades, me fallaron. Dos amigas me fallaron. Les digo que al principio dije, por primera vez entregué mi corazón en forma de amistad, como un cariño, como una persona especial, o sea, para ser alguien especial, para ser mi amigo, algo cercano hacia mí, como una familia. Ustedes
Los que tienen amistades lo van a entender, pero tampoco se me dio. ¿Por qué? Hace muchos años, cuando estaba en el mundo, estaba igual. Nadie me correspondía. Yo daba todo, daba mi tiempo, escribía en el muro. Y decía, no, yo no quiero serle infiel a mi mejor amiga, mi mejor amiga, mi mejor amiga. Y al final, bueno, ya simplemente yo la borré y en fin, todo fue. Nunca fui correspondida en la amistad. Yo soy demasiado valiosa. Me creí mentiras del diablo porque el diablo lo usa. El diablo usa a mi familia, a mi padre. Me insultaban que yo era fea. Yo recuerdo bien cómo me atacaban, cómo me hacían la guerra en mi propia casa. Era horrible y me siguen haciendo la guerra hasta que anoche ayer a la tarde desperté y dije, ¿sabes qué? Yo he visto videos de una creadora de contenido que me sentía completamente identificada. Quieren responsabilizar a uno de sus propios problemas, de sus propias cargas. ¿Y qué hice yo? ¿Qué hice yo? Ponerle un alto. Inclusive cuando estaba hablando, ¿sabes qué? Yo dije, me sentía mal. Cuando yo iba a contarle algo mío, ya dije, al principio todo estaba marchando bien. Pero esta persona me comentó algo sobre ella. No le voy a decir, no voy a decir quién es. Pero lamentablemente al final me di cuenta que era verdad y al final no estaba hablando más de sí misma y yo estaba dando demasiados de mí a esa persona y no los realmente no sé si lo supo valorar, no me importa tampoco. Lamentablemente la vida lo di por lo menos más de un mes. Volví a conversar, en el Facebook me estaba mencionando y yo dije, ¿qué es lo que quedará? Me di cuenta que esa persona estaba tomándome en cuenta, o sea, que no se olvidaba de mí, pensaba en mí esa persona. Y decía, ¿qué es lo que quiere? Me llegaba casi todos los días. Y yo la eliminé y la saqué y le dije, y voy a darle una oportunidad más. Y hablamos un buen tiempo hasta que para este mes me di cuenta. Yo dije, este mes, si no me equivoco, ya dije, ¿sabes qué? No soy tomada en cuenta acá, solamente ella me está contando la mitad. Yo dije, estará hablando de mí. Yo dije, ¿en qué momento voy a ser tomada en cuenta yo? ¿En qué momento voy a ser tomada en cuenta yo? ¿A qué hora? ¿A qué hora voy a ser tomada en cuenta yo? Entonces fue la gota que derramó el vaso. Y justo también cuando hablo de esto aparece una publicación de una página. Anteriormente, a unas semanas, ya estaba pensando en dejarla. Me pasó lo mismo con otra persona que tampoco me entendía al final. Y bueno, me decía como que yo estaba pasando, que todos pasaban la misma situación que yo, que todos pisaban mis zapatos. Entonces, como ellos no son sacados de lo vil y menospreciado, nunca lo entenderán. Habrán pasado por esa situación, pero no son de ahí. Entonces, solo les digo que yo nunca tuve amistades reales, no tuve familia, mi familia solamente es Cristo, es Dios, lo tuve que entender en el dolor porque me dejaban a mí, conversaba con esta persona que tenía en el contacto, me dolía y al final ¿qué hice? Bueno, no tenía tiempo para mí, me dolía, se iban. La otra persona también se iba. Bueno, y al final, al final de todo, la gente me falló. Me di cuenta y ahora desde que salió esa persona me sentí libre. Me estaba aferrando y me estaba distrayendo de Dios demasiado. Me mandaba cosas proféticas que están en cumplimiento, cosas así. Pero realmente cuando empecé a darme cuenta dije, esta persona, ¿por qué no me habla de la Biblia? ¿O por qué de otras cosas? Me habla de esto nada más. Yo la trataba de dirigir, pero no reaccionaba, no despertaba. Y por varias cosas ya estaba aburriéndome de lo mismo. Todos los días me hablaba. Y no me hablaba y no me decía, ¿cómo estás tú?
¿Qué te falta? ¿Qué es lo que tú tienes? Hay un video en el cual yo lo voy a estar colocando ahí. Me sentí completamente identificada. No es cristiana, no es para nada cristiana. Ella no es creyente, pero me siento, cualquier tipo de persona puede pasar lo mismo que uno está pasando. ¿Sí? Entonces, por eso lo estoy diciendo. Tuve que entender así, fue difícil, fue duro. Este video lo he hecho un poco largo, pero sin embargo aquí lo estoy pasando. Y créanme con todo el corazón que yo estuve viviendo hasta el día de ayer, me humillaron otra vez. ¿Por qué? Porque la mesa se llenó de hormigas. La mesa siempre se llena de hormigas. Y me dice, ¿sabe qué me dice con un tono arrogante, fuerte? Me dice, ¿qué? ¿Por qué no limpias la mesa? ¿Por qué no limpias la mesa? Así, con un tono, y no se da cuenta la persona la arrogancia y la altivez que tiene. Al principio yo calladita aguantaba y decía, ¿sabes qué? Calladita, limpiaba para que no me causara problemas, tenía miedo. Para serle sincera, esta persona causa miedo, pero no lo voy a tener temor ya, tengo que ponerme fuerte. Y así es una lucha constante con la gente religiosa y carnal, porque son carnales, la gente que no ha nacido, que no ha conocido a Dios. Por eso les digo, de Dios no mira las apariencias. Ay, qué bueno que ayuda a la... Y esta persona, esta señora, como les digo, ayudaba a los ancianos. Es como tu madre. Y no saben la porquería que tenía en su corazón, la basura, la maldad que tenía esta persona. Yo le hablaba a un hermano, pedía ayuda a gritos y nadie me escuchaba. Nadie, como dice en el video, nadie estuvo para mí. Nadie. Nadie estuvo cuando yo me cansé, cuando yo necesitaba ayuda. Yo tuve que hacerlo sola. Yo tuve que caminar. Cuando estaba cargando, me abofetearon en la cara. A pesar de que yo daba, me traicionó. Me traicionaron una y otra vez. Una y otra vez me traicionaron. Dándolo todo por esa persona y me tomó como basura. Como que yo no hacía nada para esa persona. Todo lo que yo hacía era poco. Imaginando que yo, olvidando que yo hacía muchas cosas para esa persona. Lo daba. Y sin embargo... ¿Cómo me pagó? Me pagó mal. Y dicen que yo me porto mal por mi reacción, porque yo exploto, porque ya era demasiado los insultos, las humillaciones, diciéndome que soy fea, cuando en realidad soy hermosa. Soy hermosa por dentro. Lo pude descubrir yo misma. Ya, bueno, más por lo que estuve hablando, los testimonios con Dios y todo eso, me fui dando cuenta que Dios estuvo haciendo algo hermoso en mi vida. Antes no se podía ver eso. El Señor hizo muchas cosas, está haciendo cosas en medio del dolor. Soy como una flor que necesita agua, necesita al Creador, necesita a su Dios para poder existir, para poder levantarse. Agua de vida. Y no vieron la belleza ya estaba saliendo de ahí. Muchos han visto esa belleza, que fue a través de la música. Yo me expreso a través de la música. Les digo que, bueno, yo me expreso así, a través de la música. Lejos están de Dios muchos por la vanidad, porque lo que ellos tienen es vanidad. Mi familia es vanidosa, es religiosa, es católica. Dicen, no, pero Dios, Jesucito, Diosito, están llenos de maldad. No perdonan, no me perdonan por mis errores, mi familia no me perdonan por los errores, pero son más buenos para mirar los errores que lo que yo hice, las cosas buenas que yo hice. Y el Señor es testigo de lo que yo hice, todas las cosas que yo hice. Cuando nadie lo veía, cuando nadie estaba para esa persona, cuando nadie, escuchen bien, nadie lo apoyaba a él. Yo estuve ahí, porque el Señor me puso en esa casa. Yo ya me cansé. Sí, todo tiene un alto. Yo le hablé de mi familia a Cristo. Le hablé, le cerró la puerta. No creo en estas cosas, dijo.
Tengo un nudo en la garganta, creo, no sé, o un dolor. O algo así siento en el corazón. Porque la persona cree tener a Dios, pero no lo tiene. Solo tiene en religión, no tiene al Dios verdadero. Gracias a Dios, yo dejé mi religiosidad. Y ahora soy una persona libre de la religiosidad por completo. Hermanos, yo di un alto a esta persona, le llamé fuerte la atención, porque ya era demasiado el aplastamiento como si fuese un gusano, me querían aplastar todos, todo el mundo. La gente del mundo me quiso aplastarme. Por donde yo fuera me aplastaban, porque la vida fue así conmigo. Yo nunca voy a tener gente real en mi vida. Por más que yo busque en todos lados, yo no encajo. No porque yo sea mala, porque sea ignorante o sea arrogante, no. Sino porque Dios me puso un propósito. Yo fui libre de las dos. Ahora de la vanidad también igualmente. Porque Dios quiere que sea una persona muy real. Y la gente real no encaja. No va a encajar. Solamente les digo en este video, la gente que no es libre no va a encajar. O encaja, o no sé. Pero tan solo les digo, yo puse un límite. Y esa persona me dijo, tú estás loca, me dijo. Grité fuerte porque dije, ¿sabes qué? Tú nunca más me vas a humillar. Ya, basta, le dije. O sea, le di un alto. ¿Quién te crees tú? Le dije. ¿Quién te crees tú para humillarme, para tratarme así? Se aprovecharon de mi humildad, de mi amabilidad, se aprovecharon. Se aprovecharon al máximo. Y ya di un alto, ya era hora. Ahora no he encontrado la salida, pero pronto la voy a encontrar. Pronto lo voy a encontrar. Quisieron aprovecharse, le di mi tiempo, mira, toma, come. ¿Acaso lo miró? No miró eso. Miró más mis fallas, mis heridas, mis grietas, miró. Mi pasado, cuando Dios ya me perdonó. El feo de la casa es Él, porque me hizo creer que yo era fea. El mundo me hizo creer que yo era fea, horrible, que yo no servía para nada, como me decían. Tú no sirves para nada. Por un agua que se me pasó caliente. Fue terrible, fue como un cuchillo que entraba a mi pecho. Caliéntamelo, no sirves para nada, me dijo. Una forma prepotente. Se reía hasta, y así muchas veces. Ustedes a eso le llaman familia. No es mi familia. Prepotente, se reía, como se reía lo tomaba por burla al día de ayer cuando hablé. Y espero que este video se suba, amados, para que tomen conciencia que la humildad tiene un límite, y ser buena gente tampoco ayuda. Yo por ser buena gente, por estar para todos, por escuchar ahí, por aguantar cosas, y lo toman uno por free, por malo. No, mi amor, todo tiene su límite. Todo tiene límite. Y cuando te cansas, como decía como estaba escrito y me apareció y volvió el respaldo de lo que yo decía, cuando te cansas, golpeas la mesa y le dices, ya basta. Ya basta de todo eso. Al final les digo que yo estuve muy mal. El día de ayer no tuve un gran día, pero al final Dios se manifestó a través de la música. Bless no te soltará. Él no te dejará. Él no te dejará. El único que no cambia es Cristo. Mi familia, mi padre ha cambiado demasiado. La gente, todo se me cerró las puertas. Están llenos de maldad, llenos de perversidad. Aunque tengan razón que este mundo se vale de dinero, el mundo no se basa de dinero. Si tú no respiras, te mueres.
El aire lo es todo. El dinero no es tuyo, no te corresponde en realidad, es prestado, porque tú no has creado ese dinero. Ya lo vi todo, me tomé la conciencia, el tiempo. Amados, la vanidad hace pensar a una persona que lo va a tener eternamente las cosas. Conozco a una persona que lo perdió hace 3 meses, todo en un incendio. Hace 3 meses y está a la vuelta de mi casa. Lamentablemente es así. Cuando una persona quiere cambiar y amarse a sí mismo, no, tú eres malo, no, tú has cambiado. Estoy segura que esa persona se dio cuenta. Lo que pasa es que esa persona no tiene conciencia. Amados, por mucho tiempo la vida me fue amargando, me fue haciendo daño. Todos me pisotearon. Ni una sola persona estuvo para mí. Ni una, ni siquiera mis padres. No supieron escucharme. Y si estuvieron, no me entendieron al final. Dijeron que yo también paso lo mismo que tú. Y me dolió porque no supieron comprender. No supieron. Y no lo van a hacer. Mi amigo incondicional es Cristo. Yo no voy a buscar. Yo no quiero buscar más amistades porque me tiene muy desenfocada también y me hacía perder el tiempo. Solamente les digo en este video. Y bueno, creo que ya la hice muy largo. Cuídense mucho, ¿sí? Cuídense mucho todos. Cuídense mucho todos. Yo estoy dejando una reflexión en este video. Un extracto de mi testimonio. Bendiciones.